Buen día a todos los que nos acompañan en vivo y a los que van a ver posteriormente el taller. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque esta sesión sí trae muchísima información. Ya después organizaremos otro taller con temas un poco más selectos alrededor del derecho a las telecomunicaciones. Pero igualmente que la sesión pasada, si tienen alguna duda, con todo gusto la resolvemos al final de la sesión. O si las quieren ir, como les decía Daniel, escribiendo por ahí en el chat, con todo gusto las respondemos al final, ¿no? En esta segunda sesión vamos a platicarles sobre títulos habilitantes, concesiones y autorizaciones. En la sesión pasada ya dejamos claro cuál es la naturaleza jurídica de los servicios públicos de telecomunicaciones, explicamos que es un servicio público de interés general, que satisface necesidades de la colectividad, que deviene de la categorización como área prioritaria del Estado y que por esa razón se permite la inversión privada para la prestación de este tipo de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Y también, nada más para dejar súper claro, el hecho de que se otorgue concesionamiento al ser un área prioritaria del Estado no implica que el Estado ceda completamente su control, ¿no? El Estado siempre será un Estado rector y regulador de este tipo de áreas. Partiendo de esto, es cómo encontramos y cómo hoy vamos a platicar de la figura de la concesión. La figura del concesionamiento es una figura propia del derecho administrativo, es decir, es parte del derecho público. ¿Por qué? Justamente por todo lo que vimos la sesión pasada, ¿no? Que tiene un fundamento constitucional en donde se hace una categorización entre áreas estratégicas y prioritarias. Para poder entrar al estudio como tal de la concesión en materia de telecomunicaciones, es importante traer como al día de hoy una acción de inconstitucionalidad bastante famosa en el sector. Para aquellos que llevan ya tiempo en el sector, seguro han escuchado de la famosa acción de inconstitucionalidad 26-2016, que está relacionada con el decreto por el cual se creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hoy extinta, y que la sustituyó el actual órgano regulador, el IFT, ¿no? El Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por allá de 2006 fue muy comentada y muy controvertida esta acción de inconstitucionalidad, porque justamente la Comisión Federal de Telecomunicaciones se creó a través de un artículo transitorio de la hoy abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones. Entonces, esta acción pues estudiaba toda esta controversia de si un órgano regulador desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueda crearse a través de un artículo transitorio de una ley, ¿no? Pero bueno, esta acción de inconstitucionalidad además estudió la naturaleza jurídica de la concesión administrativa en materia de telecomunicaciones. ¿Qué decía esta acción de inconstitucionalidad? Pues bien, que la concesión en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es un acto administrativo por el que el Estado le concede a particulares la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público o inclusive ambas. Esto es bastante interesante porque vamos a encontrar que precisamente en el sector de las telecomunicaciones encontramos estas dos clases de concesiones administrativas, tanto para la prestación de un servicio público de telecomunicaciones o radiodifusión, que vamos a ver más adelante que de ahí nació la figura de la famosísima concesión única, pero también otorga concesiones para la explotación de un bien de dominio público. El bien de dominio público por excelencia en nuestra materia en telecomunicaciones y sobre todo en radiodifusión es el espectro radioeléctrico. Vamos a tener una sesión específica, la siguiente sesión de este taller, hablaremos específicamente sobre el espectro radioeléctrico, pero es importante que sepamos desde esta sesión que es un bien de dominio público y que abarca como el segundo grupo de tipos de concesiones en materia de telecomunicaciones, ¿no? Y también en este sector encontramos que hay concesiones que se otorgan para ambas, tanto para la prestación de servicios públicos como para la explotación del bien de dominio público, que es el espectro radioeléctrico. Lo vamos a ir como desarrollando un poquito más adelante, ¿no? Esta acción 26-2016 también estudió que la concesión administrativa en materia de telecomunicaciones siempre va a estar sujeta a un orden jurídico, es decir, siempre va a estar sujeta al derecho público, a lo que señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
y los lineamientos generales que emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones en su calidad de órgano regulador en materia de telecomunicaciones. Es decir, si el particular va a poder prestar este tipo de servicios o explotar este bien de dominio público o hacer ambas al mismo tiempo, pero siempre va a estar sujeto a un orden jurídico de derecho público, ¿no? Que viene desde la Constitución política. Ahora bien, ya sabemos de dónde viene o cuál es el origen de la figura del concesionamiento administrativo en materia de telecomunicaciones, pero viene ahora a estudiar quién otorga este tipo de concesiones, ¿no? Como les decía, el órgano regulador antes de la reforma constitucional, que también estudiamos un poco la sesión pasada, era la Comisión Federal de Telecomunicaciones. A partir de 2014, se creó un nuevo órgano regulador de esta reforma constitucional, se creó un órgano regulador que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también lo vamos a estudiar en la última sesión y vamos a estudiar cuál es su naturaleza jurídica, pero es importante traerlo hoy porque este órgano regulador tiene facultades constitucionales, es decir, que están inmersas en el propio texto constitucional, que están relacionadas con el otorgamiento de concesiones. ¿Me ayuda, Rubén, con el próximo slide? Entre las facultades constitucionales del Instituto Federal de Telecomunicaciones que tienen relación con los títulos habilitantes en general, la primera es justamente que tiene la facultad constitucional de otorgar, revocar, autorizar cesiones, cambios de control accionario, titularidad u operación de concesiones y autorizaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Este es un tema muy importante que viene a raíz de la reforma constitucional, porque antes de esta reforma, quien tenía la facultad del otorgamiento, revocación, inclusive llevar a cabo procedimientos sancionatorios en materia de telecomunicaciones y radiodifusión relacionadas con estos sectores, era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si bien existía un órgano regulador, que era la extinta COFETEL, que era un órgano desconcentrado de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien tenía la facultad de otorgar concesiones y revocarlas y terminarlas era la SCT. A partir de esta reforma constitucional se le otorga esta facultad constitucional al IFT de ser el órgano regulador que va a otorgar y revocar y hacer todos estos procedimientos internos para el otorgamiento de concesiones, ¿no? Esta es una pregunta que nos hacen mucho cuando llegan a asesorarse en materia de telecomunicaciones, que traen tal vez muchos operadores esta idea de es que le voy a pedir mi concesión a la ahora Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Telecomunicaciones, y es importante que tengamos claro que ya no es competente para el otorgamiento, ni revocación, ni autorización de cesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Ahora quien es competente en su totalidad es el IFT. ¿Qué otra facultad constitucional tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Es justamente llevar el registro público de concesiones. Si ustedes se meten a cualquier buscador en internet y ponen tal cual registro público de concesiones, telecomunicaciones o IFT, les va a mandar al link al micrositio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde van a poder encontrar todas las concesiones y autorizaciones de cualquier tipo otorgadas por el IFT, inclusive por su antecesor, la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Ya van a poder encontrar cuándo se otorgó, para qué servicios se otorgaron, cuál es su cobertura y un poco la historia de la concesión, ¿no? Si tiene algún tipo de sanción, cuál es la cobertura, quién es el titular, si se cedió, si cambió la denominación social, yo qué sé, ¿no? Este es un ejercicio bastante interesante de publicidad y de transparencia que tiene el IFT para hacer del conocimiento del público en general quiénes son las personas físicas o morales que tienen, o sea, que están autorizados o que tienen la facultad de prestar un servicio público de telecomunicaciones, ¿no? También existe como facultad constitucional del IFT el garantizar que el gobierno federal cuente con las concesiones necesarias para ejercer sus funciones. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay una concesión específica para uso público que está enfocada a satisfacer las necesidades propias de órganos de gobierno y algunas otras entidades que vamos a ver más adelante, ¿no? Para que también pues no les caiga ahí de repente de sorpresa que existan, no sé, secretarías de Estado que tengan concesiones en materia de telecomunicaciones. Si existen, están en la Constitución, pero tienen una naturaleza específica, son para un uso público, para cumplir funciones propias de ese organismo. Lo vamos a ver unos minutos más adelante, ¿no? La cuarta función, o la cuarta más bien facultad constitucional del IFT,
es que el IFT fija el monto de la contraprestación por el uso de espectro radioeléctrico previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Esto qué es? También lo vamos a ver más adelante en el procedimiento de licitación y cuando les expliquemos los tipos de concesiones para espectro radioeléctrico que existen. El IFT determina cuál es el monto que los particulares van a pagar, y esa es una contraprestación, por el otorgamiento de determinados segmentos de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios públicos. Y aquí en este punto traigo lo que acabamos de platicar sobre el tipo de concesiones para la explotación de bienes de dominio público, ¿no? El espectro radioeléctrico debe ser un bien de dominio público, el IFT lo puede otorgar un particular, pero previo pago de una contraprestación que va directamente pues, al erario, ¿no? Al Estado. Rubén, ¿quieres seguir tú o quieres que continúe con el tema del régimen de otorgamiento? Muy bien, pues le sigo. Muchas gracias, querida Sofía. Bueno, pues ya una vez que Sofía nos comentó esta parte de la naturaleza jurídica de la concesión, y sobre todo aquí lo relacionamos directamente con el tema que vimos la vez pasada, bueno, con uno de los temas que es el servicio público, ¿no? Como ya lo dijo ella, pues hay dos tipos de concesiones, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. La concesión única para uso comercial, por ejemplo, está en el primer tipo. Cuando tú entras a una licitación, ya sea para radio o también para algún servicio de telecomunicaciones, normalmente estamos en el segundo caso, ¿vale? Entonces, hay dos tipos principales de concesiones generales en materia de telecomunicaciones. El primero es para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y el segundo tipo es para la explotación de bienes del dominio público. ¿Cuál es el bien del dominio público, digamos, por excelencia en el mercado de telecomunicaciones? El espectro radioeléctrico, pero también podrían ser recursos satelitales, ¿vale? Esos son los dos tipos principales de concesión que existen. Y luego podemos ver que cada una de estas pues va a tener un régimen de otorgamiento, ¿vale? Hay otro punto del que hablamos la vez pasada que es la convergencia, ¿vale? La convergencia es muy importante en este momento porque justamente el título de concesión o los títulos de concesiones que están otorgando son concesiones únicas, ¿no? Y es una figura justamente creada por la reforma constitucional que va a implicar, pues digamos, la concesión única para uso comercial, pues que tanto personas físicas como morales puedan prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones. Y el título dice de irradiodifusión, y de hecho creo que aquí a veces se cae un poquito en alguna confusión. Algunas veces cuando nosotros entregamos una concesión a algún cliente y él empieza a leer su título, que es un consejo que les damos, lo primero que tienen que hacer es leerlo. Nos dice, oye, mira, aquí dice que puedo prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces yo ya puedo montar una estación de radio y ahí la cuestión es que, digamos, este título no trae aparejada el segundo tipo de concesión, ¿no? Que es el de explotación de un bien del dominio público, es decir, el espectro radioeléctrico. Entonces, sí podrías dar el servicio, pero tienes que entrar a una licitación en caso de que sea, ya lo vamos a ver más adelante, una concesión para uso comercial o en caso de algunas otras concesiones, como la de uso social, pues hacer un procedimiento reglado ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No porque nos den una concesión única para uso comercial quiere decir que automáticamente podemos prestar también el servicio de radiodifusión, pero viene así porque, digamos, es un primer paso. Porque si tú no tienes una concesión única, entras a una licitación, la ganas, pues te van a dar tanto tu título de concesión única de uso comercial como el título de concesión para explotación de espectro, ¿vale? ¿Cuáles son las características? Pues como ya hemos platicado, una de las partes de la reforma fue admitir al 100% la inversión extranjera en sociedades concesionarias para materia de telecomunicaciones. Es decir, que un extranjero no puede directamente ser concesionario, ni persona física ni persona moral, pero sí puede serlo una sociedad mexicana con inversión extranjera, inclusive hasta del 100%. La vigencia de una concesión, hablando de concesiones únicas para uso comercial y del genérico de las concesiones, es de 30 años o hasta de 30 años y pueden ser prorrogadas por
periodos iguales. Ahí cuando tú tienes una concesión y ya pasó mucho tiempo y tú quieres ver la prórroga o realizar la prórroga, es muy importante no hacerlo ya que se va a expirar porque hay un plazo específico, ¿no? Hay una regla ahí muy específica para la prórroga para que sí puedan pues ser viables. Luego, una vez otorgada la concesión, se va a inscribir en donde les comentó Sofi, ¿no? Hay un registro público de concesiones, un registro público de telecomunicaciones a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un registro público completamente al que se puede acceder a través de la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ustedes pueden tener acceso a un montón de información acerca de concesionarios. Luego, vamos a entrar ya a cuántos tipos de concesiones hay. Normalmente hay veces que hay proyectos que realmente no van tanto a la parte comercial, ¿no? Se nos han acercado personas diciendo, mira, la verdad es que yo quiero montar una red en mi comunidad, pero en realidad no es con fines de lucro, no es simplemente porque ahí no tenemos servicio y somos pues un grupo de personas que quisiéramos llevar el servicio y que simplemente se estén pues pagando los gastos de operación a través de aportaciones de toda la comunidad, ¿no? Entonces es importante conocer que existen distintos tipos de concesiones porque puede ser que en algún momento te digan, oye, pues yo te tramito una concesión o tú mismo acudas ante el IFT y no tengas clara la idea de qué es lo que necesitas, ¿vale? La primera que tenemos es la de uso comercial. Aquí con esta se van a poder prestar servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión con fines de lucro a través de lo que ya vimos, ¿no? Una red de telecomunicaciones. Luego están las de uso público. También nos ha pasado. Pues los poderes de la Unión, los estados, los órganos del gobierno federal, municipal, órganos constitucionales autónomos, instituciones de educación superior públicas, ¿no? Universidades públicas, y también concesionarios o permisionarios de servicios públicos distintos, ahorita explicamos esa parte, pues pueden solicitar una concesión de este tipo, ¿vale? Cuando esta sea necesaria para la operación y seguridad del servicio de que se trata, bueno, eso es del otro tipo, pero bueno. Es para cumplir con sus fines y atribuciones sin fines de lucro y estas se otorgan hasta por 15 años y es una asignación directa. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues hay muchas veces que, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad necesita pues tener una red para el C2, el C3, el C4, el C5 y hay muchas Cs. Entonces, si esto lo hiciéramos en bandas de uso libre, por ejemplo, pues estaría comprometida la seguridad de esa propia red. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas entidades tienen derecho a una porción del espectro radioeléctrico para poder operar y cumplir con sus fines y atribuciones, pero no lo pueden hacer sin tener un título que le otorgue el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es tan específica la atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones en cuanto a la administración del espectro, lo vamos a ver más adelante, que nadie puede hacer uso de bandas que sean distintas de las bandas de uso libre sin tener un título, ni siquiera el propio gobierno, ¿no? Por eso existen este tipo de concesiones. En la segunda parte, si tú ya eres concesionario de algún servicio público distinto a telecomunicaciones, por ejemplo, una red, no sé, ferroviaria o algún otro servicio público, prestas alcantarillado, agua potable, etcétera, tú podrías ser titular de una concesión también, digamos, para espectro, más bien para uso público, para poder estar monitoreando lo que pasa con ese otro servicio público, ¿vale? Y también es sin fines de lucro. El tercer tipo de concesión es de uso privado, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es prestar servicios de telecomunicaciones con propósitos hay varios tipos. Uno, comunicación privada, después experimentación y también comprobación de viabilidad técnica y económica de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo. ¿Vale? Y también de sin fines de explotación comercial. Y esto es cuando se requiere el uso del espectro eléctrico que no sea de uso libre o recursos orbitales. Esta es muy importante que ustedes sepan que una concesión para uso privado, por ejemplo, para fines de experimentación o comprobación de viabilidades técnicas, no pueden ser parte de redes públicas de telecomunicaciones con fines de lucro. ¿Esto por qué se los decimos? Porque también, digamos, en el ejercicio pues, de nuestra profesión, a través de los años hemos encontrado que hay gente que nos ha dicho, oye, pues mira, voy a tramitar, ya me dijeron que sí puedo utilizar cierta banda, ¿no? Del espectro eléctrico.
Y nosotros decimos, bueno, como que no me suena que puedas utilizarla, ¿no? Sin que sea licitada. Entonces, no, sí, mira, ya aquí me van a tramitar este permiso, etcétera. Y cuando revisamos, es una concesión de uso privado para fines experimentales, ¿no? Y entonces le decimos, bueno, mira, eso lo puedes utilizar para probar algunas tecnologías, para probar viabilidades, pero no lo puedes utilizar, pues con otras cuestiones, ¿no? Digamos, sobre todo con fines de lucro. Y aparte, las vigencias son mucho más cortas que una concesión única para uso comercial o una concesión para explotación de espectro radioeléctrico. Van de 2 a 5 años dependiendo del tipo de concesión, ¿vale? Luego viene la cuarta y que es muy importante para todos los temas de conectividad rural y social, que justamente son las concesiones de uso social. Aquí, ¿qué se va a hacer? Se van a prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o fines también de servicio a la comunidad, sin fines de lucro, muy importante. Y también aquí es un procedimiento reglado de acuerdo a los lineamientos de otorgamiento de concesiones emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aquí no tienes que entrar a ninguna licitación, se hace una asignación directa siempre y cuando cumplas con todos los requisitos que vienen en los lineamientos que ya vamos a ver más adelante. Luego están las comunitarias. Bueno, dentro de las de uso social están también se subdividen en comunitarias, indígenas y, bueno, en esas, ¿no? Y más bien después se dividen también estas dos. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Pues bueno, la comunitaria se otorga a asociaciones o sociedades que estén regidas bajo principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad. Y las indígenas, pues justamente como lo dice su nombre, ¿no? Se otorga a pueblos y comunidades indígenas con fines de desarrollo y preservación de sus lenguas, cultura, tradiciones, normas y normas internas. De esta parte de las concesiones de uso social, la verdad es que las vemos mucho más en radiodifusión. En materia de telecomunicaciones hay algunos ejemplos, un par de ejemplos, inclusive hay una red celular otorgada bajo esta figura, pero la verdad es que no se ha explotado tanto esta figura como podría, justamente a veces también por el desconocimiento de su existencia, ¿no? O sea, podrías tú tener espectro o una comunidad de espectro radioeléctrico también asignado a través de este tipo de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones para, pues, todos estos fines sociales, ¿no? Comunitarios. ¿Quieres seguir, Sofía, o le sigo? Sí, si quieres, continúo con la subdivisión de los tipos de concesiones. Vamos a ver qué sigue. Digo, nada más para acotar un poco lo que les decía Rubén de las concesiones, por ejemplo, para uso social que se dividen en comunitarias indígenas. El propio instituto tiene programas como continuos para asesorar a justamente estas comunidades para hacerles llegar información y que sepan cuál es el procedimiento, que es un procedimiento bastante más acotado que un procedimiento que llevamos a cabo con un operador, por ejemplo, comercial. Este tipo de comunidades se pueden acercar al IFT a estos talleres que tiene continuos para saber cómo obtener un tipo de concesión enfocado a estos fines comunitarios, ¿no? Como les platicaba Rubén, este tipo de concesión en específico está mucho más enfocada a radiodifusión, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Ahora bien, en el otorgamiento de concesiones, pues también hay que seguir ciertos principios, ¿no? Que si bien algunos vienen en la Constitución y otros se han desarrollado ya en la Ley Federal de Telecomunicaciones y legislación secundaria, es importante pues estudiarlos y saber que existen, ¿no? El primer principio para el otorgamiento de concesiones es que no se puede, es más bien está prohibido establecer privilegios, distinciones o que impliquen discriminación. Esto se los decía un poquito Rubén en la sesión pasada como el piso parejo, ¿no? O sea, que cualquier persona que quiera, tanto física o moral, que cumpla con los requisitos que marcan los lineamientos y la propia Ley Federal de Telecomunicaciones, que quiera acudir ante el IFT a solicitar un título de concesión, pues se ha tratado en las mismas condiciones, ¿no? No importa que tu proyecto sea de una localidad o tu proyecto tal vez sea de la mitad de la República Mexicana, tus requisitos van a ser exactamente los mismos y no va a haber ningún tipo de distinción porque vayas a prestar un servicio u otro, ¿no? Ese es un principio rector para el otorgamiento de concesiones que viene desde la Constitución y se va reflejando, perdón, en la legislación secundaria, ¿no?
También es importante señalar, y que va de la mano, tratándose de personas físicas que acudan a solicitar perdón, títulos de concesión, está prohibido que el instituto genere algún tipo de discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión y yo qué sé, preferencias sexuales, ¿no? Cualquier persona que tenga la capacidad y que cumpla con los requisitos que marcan los lineamientos generales tiene la posibilidad de acudir a solicitar un título de concesión. ¿Cuáles son los requisitos o de dónde vienen los requisitos para el otorgamiento de concesiones? Pues bueno, si bien en la Constitución se señala que el IFT va a tener esa facultad constitucional de otorgamiento de concesiones, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se desarrollan también algunos principios generales para el otorgamiento de concesiones. Ya el desarrollo amplio de qué requisitos deben cumplir ustedes como personas físicas o morales para la solicitud de otorgamiento de cualquiera de los 4 tipos de concesiones que les acaba de explicar Rubén, vienen lineamientos generales. Estos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación por el IFT en 2015 y han tenido diversas modificaciones, ¿no? En 2017, 2019 y 2021. ¿Qué hemos visto nosotros en la práctica profesional y el desarrollo? Pues que sí, si partimos desde hace 15 años que el otorgamiento de concesiones las daba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero había una doble ventanilla con la entonces COFETEL, en donde la COFETEL, donde la SCT recibía las solicitudes, las tramitaba o las estudiaba la Comisión Federal de Telecomunicaciones y daba su opinión no vinculante a la SCT para el otorgamiento. Lo que vemos ahora es que todo este procedimiento que tal vez antes llevaba 2 años por lo menos, ahora está bastante más acotado y todo lo concentra el Instituto Federal de Telecomunicaciones y se basa en estos lineamientos generales para el otorgamiento de concesiones. Entonces, si ustedes están interesados en solicitar o tramitar algún tipo de concesiones en materia de telecomunicaciones, ya sea únicamente para la prestación del servicio público o para la explotación de un bien de dominio público de recursos espectro, recursos orbitales, tienen que acudir a estos lineamientos generales para saber cuáles son los requisitos dependiendo del tipo de concesión que necesiten, ¿no? ¿Me ayudas, Rubén, porfa, con el próximo slide? Perdón, Sofía, ¿nos podrían ayudar subiendo un poquito el cuadro gris para que se pueda ver completo? Por supuesto, es que hay un cuadrito gris ahí que... No por la interrupción. Nada, no te preocupes, sin problema. Y bueno, nada más, digo, al final este es un taller sobre derecho de las telecomunicaciones. Les prometimos que no íbamos a hablar tanto de articulado, ni íbamos a leerles ahí la Constitución de la ley completa. Pues sí es importante ver el fundamento legal de dónde viene el otorgamiento. Ya vimos que sí viene de la Constitución, pero también está contenido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El artículo 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contiene pues el fundamento de que se requerirá de concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión para fines comerciales. Esto está acotado a fines comerciales. Y el artículo 67 justamente desarrolla que dependiendo de los fines para los cuales necesiten su concesión, pues será comercial. ¿Para qué? Para prestar cualquier tipo de servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión con fines de lucro a través de una red pública de telecomunicaciones. Y también, como les comentaba Rubén, es importante distinguir que por lo menos la concesión única en su generalidad te otorga la posibilidad de prestar un servicio público de telecomunicaciones, pero no trae aparejado el medio de transmisión. Inclusive si ustedes hacen el ejercicio de ir al registro público de concesiones y buscar algún tipo, la que sea, pónganle ahí concesión única para uso comercial, verán que en el texto de la concesión te señala que tiene por objeto la prestación de cualquier tipo de servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión. Aquí viene inmerso el tema de la convergencia a través de la infraestructura. Que creo que por ahí alguien tiene un micrófono abierto, a través de la infraestructura que forme una red pública de telecomunicaciones. Es decir, te da la posibilidad de prestar el servicio público a través de la infraestructura y la red pública de telecomunicaciones que cada uno decida, ¿no? Si deciden hacerlo por espectro radioeléctrico, pues tendrán que seguir el procedimiento específico para hacerse acreedores de ese espectro, que es un bien de dominio público, ¿no?
¿Me ayudas, Rubén, con el próximo slide, por favor? Bueno, les vamos a explicar brevemente cuáles son los requisitos para el otorgamiento de concesiones únicas para uso comercial. Como ya les había platicado Rubén un poquito más atrás, se pueden otorgar a personas tanto físicas como morales mexicanas. En el caso de las morales, puede existir inversión extranjera al 100%, pero siempre a través de un tipo de sociedad, cualquier tipo de sociedad mexicana. Esto también es importante que si van a hacer su trámite o su solicitud de concesión a través de una persona moral mexicana, deben de estudiar estos lineamientos que ya les platicamos hace unos minutos, porque las personas morales también tienen que cumplir con ciertos requerimientos en sus estatutos sociales para poder ser acreedores de una concesión para uso comercial, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos generales? Pues bueno, el nombre, domicilio del solicitante, tiene que presentar las características generales del proyecto, es decir, qué servicio quieren prestar, en dónde lo quieren prestar, con qué medio de transmisión lo quieren prestar. Tiene que ir de la mano con esta información técnica, con el proyecto que ustedes presenten, tiene que ir de la mano a acreditar distintas capacidades. Capacidad técnica, es decir, qué tipo de servicio, dónde lo van a prestar y con qué tipo de tecnología, con qué tipo de red lo van a prestar. Se va a hacer una red alámbrica, una red inalámbrica, se va a hacer con una infraestructura propia o arrendada, se va a hacer con espectro, etcétera. Tienen que acreditar que tienen capacidad económica, es decir, que tienen los recursos económicos necesarios para poder dar cumplimiento a este proyecto que están presentando. Si ya hicieron la inversión o si la van a hacer, tienen que acreditar que tienen los recursos económicos para poder desarrollar este proyecto que están presentando. Tienen que acreditar personalidad, digo más bien capacidad jurídica, perdón, es decir, si van a ser personas físicas o morales. Si son físicas, tienen que ser mexicanas, si son morales, también tienen que ser mexicanas, con estas especificaciones que les hemos venido platicando, y tienen que acreditar también que tienen capacidad administrativa, es decir, que tienen muy claro cuáles van a ser los procesos que van a seguir dentro de su empresa para la prestación del servicio. Aquí recordemos que van a prestar un servicio público, por lo tanto tienen que asegurarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones que el servicio se va a prestar con las características propias de un servicio público, que va a haber continuidad, que van a prestar cierta calidad y que tienen como toda la infraestructura necesaria para poder dar una correcta atención a sus usuarios finales, ¿no? ¿Quieres seguir con las autorizaciones, Rubén? Vale, perfecto. Bueno, pues con esto que les comentó Sofi, tenemos la parte general de concesiones. Y vamos a ver rapidísimo otra figura que contiene la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que son las autorizaciones. Digo, de todos modos, vamos a hablar un poquito más de concesiones cuando platiquemos de espectro radioeléctrico también. Y ahorita, si tienen dudas, también vamos a dejar espacio. Vamos a hablar muy rápido, nada más, de autorizaciones, que es otra figura también que es del derecho administrativo y pues que también está sujeta al derecho público. Hay varios tipos de autorizaciones que transitaron del régimen anterior también de la ley a esta. Antes eran algún tipo de permisos y licencias y otras cosas, ahora son autorizaciones. Y está primero la más conocida, yo creo, por muchos presentes, que es la que es para establecer, operar y explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el carácter de concesionario. Esta es la famosísima comercializadora, como le llaman por ahí. La segunda es para instalar, explotar estaciones terrenas para transmitir señales satelitales. En el mundo de las telecomunicaciones satelitales, como ustedes saben, pues existen las estaciones terrenas, que son las que envían las señales. Y también existen, digamos, estas son las de envío y también existen las de recepción. No para todas se necesita la autorización, pero en específico las que son ascendentes necesitan este tipo de documento para poder instalarse. La tercera es instalar equipos de telecomunicaciones y medio de transmisión que crucen las fronteras del país. Es decir, si tú quieres hacer un cruce fronterizo, como le dicen por ahí, ¿no? De cualquier tecnología, ya sea a través de espectro radioeléctrico, a través de fibra óptica, necesitas tener un permiso por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que puedas hacer ese cruce.
Y la cuarta es para explotar derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran o puedan prestar servicio en México. Esto es decir, hay muchos satélites extranjeros que tienen lo que le llamamos mancha en México, ¿no? Entonces, para poder explotar los derechos de emisión, recepción de señales de ese tipo de satélites, debemos de tener también una autorización por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aquí, bueno, les explico un poquito las dos que más nos interesan, que es obviamente la comercializadora y pues la de los cruces fronterizos. Una autorización para establecer una comercializadora, en realidad su nombre te lo dice todo, ¿no? ¿Para qué es? Es para comercializar servicios públicos de telecomunicaciones de un tercero que sí sea concesionario. Es muy importante, tú no vas a ser concesionario y entonces aquí vienen muchas cosas, ¿no? Un concesionario, por ejemplo, puede interconectar redes, un concesionario puede tener acceso a otro tipo de convenios también, hablando, por ejemplo, de telefonía móvil, puede tener convenios de usuario visitante y otras cuestiones, ¿no? Digamos, la concesión es muchísimo más amplia que una autorización para comercializar. Un régimen, digamos, normal o tradicional de comercialización es lo que se hace a través de la OREDA o la oferta de referencia de Telmex, o, digamos, para explicarlo de mejor manera, yo soy un comercializador, yo voy a registrar ante el instituto, lo vamos a ver más adelante en otra sesión también de obligaciones, voy a registrar tarifas, voy a registrar mi contrato, voy a hacer todos estos elementos administrativos para yo poder pues ser quien atienda al cliente, pero al momento de prestar el servicio yo le voy a decir al concesionario con el que yo tengo un contrato de comercialización, oye, instala el servicio y entonces él será quien va a prestar el servicio de manera directa, yo voy a ver toda la parte administrativa, esa es el esquema tradicional de una autorización para comercializar servicios públicos de telecomunicaciones. En cuanto a si ustedes están en frontera, por ejemplo, y ya son concesionarios y quisieran ustedes transitar pues capacidad desde el extranjero hacia México, tendrían que tener pues la autorización de un cruce fronterizo. ¿Qué necesitamos para tener una autorización de cruce fronterizo? Básicamente un convenio de interconexión con el operador que nos va a dar la capacidad en Estados Unidos, presentar las coordenadas, presentar una memoria técnica y, bueno, que nos lo apruebe el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hay elementos mucho más específicos, pero en general eso es lo que necesitamos hacer y el instituto no se tarda tanto en darte esta aprobación. ¿Cuál sería el beneficio aquí? Que podrías tal vez obtener algún beneficio en costo por ser un carrier extranjero el que te va a prestar el servicio. ¿Vale? Hasta aquí veremos de autorizaciones. Bueno, sus características generales son la vigencia es hasta 10 años, igual prorrogables, se resuelven en un plazo no mayor a 30 días hábiles, también se inscriben en el Registro Público de Telecomunicaciones y su procedimiento se desarrolla, aquí no son lineamientos, son parecidas que son las reglas de carácter general que establecen los plazos y requisitos para el otorgamiento de autorizaciones en materia de telecomunicaciones. Se publicaron en 2015 y se modificaron en 2018. Entonces, si ustedes tienen interés en informarse un poco más acerca de este tipo de autorizaciones, ahí viene todo el procedimiento para que se lo otorguen en este documento, ¿vale? Ahora vamos a pasar a un punto muy importante dentro de todos los títulos habilitantes, que son las licitaciones públicas. ¿Cuándo vamos a requerir que se otorgue una concesión a través de una licitación pública? Pues cuando son concesiones para uso comercial y privadas y para comunicación privada, que implique el uso de espectro radioeléctrico de uso determinado. Aquí nos vamos adelantando ya un poquito a los temas. Existen varios tipos de espectro radioeléctrico o una clasificación del espectro radioeléctrico en la parte legal. Está el espectro de uso determinado, protegido, reservado y el muy conocido espectro de uso libre o no licenciado. No es del todo libre porque sí existen reglas para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, mejor digamos no licenciado. Y después, entonces, aquí vamos a entrar a la segunda parte o el segundo tipo de concesiones. ¿Se acuerdan? Es para prestar servicios públicos y para explotar bienes del dominio de la nación. Entonces, las concesiones sobre el espectro radioeléctrico van a ser otorgadas mediante licitación pública siempre. ¿Por qué necesitamos hacerlo mediante una licitación pública? Pues para asegurar máxima concurrencia
y prevenir concentraciones. Estos son conceptos de competencia económica. En palabras, pues digamos, más comunes, por decirlo de alguna manera, pues sería que nadie esté acaparando espectro, ¿no? Que nadie tenga muchísimo espectro y deje sin oportunidad a otros operadores de tener, pues, la titularidad de este. Se supone que a través de los procedimientos de licitación se asegura o se trata de asegurar que los precios al usuario final sean menores. ¿Por qué? Porque va a haber más competencia. Y es muy importante aquí que en los nuevos diseños de licitaciones, en ningún caso el factor predominante para definir al ganador va a ser el económico. Si bien aún se sigue utilizando un sistema de subasta para poder definir al ganador, hay elementos que te dan puntos, digamos, ¿no? Cuando tú vas a entrar a una licitación, el que seas un nuevo entrante al mercado, el que tengas menos espectro que otros, o sea, digamos, hay cuestiones ahí también, dependiendo en el proyecto, también podrías tú tener algún tipo de ventaja por algunas cuestiones sociales. Entonces, hay cosas que te van dando puntos y que equivaldrían, digamos, a dinero para poder competir con el otro, para que no sea simplemente el que dé más dinero el que gane. Bueno, el procedimiento muy general, ya no tenemos mucho tiempo, pero el procedimiento muy general para licitaciones públicas es que el IFT va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su página la convocatoria y las bases de la licitación. Son dos documentos. Primero está la convocatoria para la licitación. Ahí es donde nos van a decir, oye, mira, yo el IFT voy a iniciar una licitación, va a ser para tales frecuencias y después en las bases van a venir las reglas generales. ¿Qué necesitas tú para poder ser parte de esta licitación o participar en esta licitación? ¿Vale? Después se divide en varias etapas la licitación. La primera pues es manifestar tu interés, ¿no? En todas las licitaciones es importante saber que debes de tener pues digamos los recursos económicos suficientes y también garantías, ¿no? Garantías de, oye, yo ya manifesté mi interés de entrar a esta licitación o de participar en esta licitación. Un segundo paso va a ser que tendrás que entregar una garantía de seriedad de participación en la misma para que puedas entrar a las otras fases. Bueno, ¿qué va a venir en las bases de licitación? Van a venir los programas y compromisos de inversión, calidad, cobertura, conectividad a sitios públicos y cobertura universal. Bueno, eso se debe tomar en cuenta. También van a venir las especificaciones técnicas que se van a necesitar para el proyecto específico. También el modelo del título a otorgarse, es decir, en las bases va a decir, si tú resultas ganador, este es el título de concesión que se te va a entregar. El valor mínimo de referencia u otros criterios para seleccionar al ganador. ¿Qué es el valor mínimo de referencia? Pues lo mínimo que se va a pedir para que se pueda asignar ese segmento de bandas de espectro radioeléctrico al ganador, ¿no? Es una referencia simplemente porque, como les decimos, la mayoría de las licitaciones están diseñadas en un esquema de subasta. Entonces, este valor mínimo puede ser que suba, dependiendo de cuánto se esté empujando por la misma banda de espectro eléctrico que tú quieres, ¿vale? También va a decir cuáles son las bandas de frecuencia, cuál es la modalidad de uso de estas bandas de frecuencia, es decir, a ver, tal vez es la banda de, no sé, por decir algo, ¿no? De 6 que le están liberando y va a ser para un uso de servicio fijo y va a ser en tal área geográfica, ¿no? También van a venir las potencias ahí específicas para el proyecto. Luego, criterios para asegurar competencia efectiva y prevenir fenómenos de concentración. Normalmente, ¿qué se hace en este tipo de criterios? Pues definir quiénes pueden entrar y quiénes no, ¿no? Si un competidor ya tiene, pues digamos, un porcentaje de espectro muy grande para ese servicio en esa área geográfica, pues normalmente ya no, ya tú ya llegaste al tope, no puedes participar. Y otros de los elementos que se utilizan para asegurar la competencia, pues también es que se entregue información acerca del grupo de interés económico, es decir, de todos los que participan, ya sea en la sociedad que está participando o todos los que tengan parentesco, si es persona física también, con la persona física y que estén dentro del mercado de telecomunicaciones. Es decir, el IFT va a hacer un estudio pues muy profundo de quiénes son parte del grupo de interés económico que está participando para saber si en algún momento podría ser que alguien
acapare espectro, ¿vale? O sea, un grupo de interés económico, por ejemplo, podría ser una familia, ¿no? Ya que el papá tiene concesiones y el hijo también y el nieto también y los primos y entonces dice, oye, bueno, este es un grupo de interés económico, tú ya no puedes tener más espectro porque ya rebasaste el límite, ¿vale? El 8, la garantía de seriedad, justamente es lo que les comentaba, que normalmente es una carta, se le llama colateral o standby letter, que justamente es una garantía que te otorga un banco y que tienes que entregar en un modelo ya establecido en las bases y que tiene que ser tal cual al Instituto Federal de Telecomunicaciones y luego cuál va a ser la vigencia de la concesión. ¿No sigas con esta parte, querida Sofi? Con la terminación ya la última porque ya estamos sobre tiempo. Justo. Este ya es el último tema y ya les explicamos. Perdón, Daniel, ¿quieres decir algo? Sí, nada más comentarles, podemos tomar unos minutos adicionales, digamos 5 minutos después, entonces para que estén presionados podemos tomar unos más. Súper, muchas gracias. De todas maneras, ya es el último tema. Es muy completo Dice, los escuché muy correteados. Gracias, Daniel. Gracias por el espacio, sobre todo. Bueno, como les decía, ya les explicamos quién tiene la facultad para otorgar concesiones, cuáles son los tipos de concesiones que existen y autorizaciones, cuál es el procedimiento abreviado, tanto de otorgamiento directo como a través de licitación pública, pero no olvidemos que las concesiones y autorizaciones son figuras sujetas al régimen del derecho administrativo, es decir, a derecho público, y que esto que implica, pues, que tienen un régimen de vida y también de terminación, ¿no? Existen, como ya les explicaba un poco Rubén hace unos minutos, dependiendo del tipo de concesión o autorización, tienen vigencias diferentes y también se extinguen por razones diferentes. Es importante también que tengamos claro que el hecho de que se extinga alguna concesión o autorización no implica que pues nos deshagamos como extitulares de esos derechos, de las obligaciones contraídas durante la vigencia de nuestra autorización o concesión, ¿no? Es decir, no porque terminé hoy mi concesión, pues ya me olvido de ella y lo que hice atrás o los incumplimientos que pude haber hecho atrás, obviamente bajo un régimen de certeza jurídica y temporal, podrán ser sancionadas también en caso de que haya llevado a cabo algún tipo de incumplimiento, ¿no? Existen 4 causales, no, 5 me parece, causales de determinación de los títulos de concesión. Ahorita les vamos a explicar cada uno. ¿Me ayuda Rubén con el próximo slide, por favor? El primero es prácticamente la determinación por vencimiento del plazo, es decir, nosotros tenemos nuestra concesión o autorización que tiene una vigencia de 30, 10, 20 años, se termina ese plazo y si no solicitamos una prórroga dentro de las reglas que también menciona la propia Ley Federal de Telecomunicaciones, pues bueno, se terminará nuestra concesión o autorización por el simple paso del tiempo, ¿no? Porque ya se nos venció nuestro plazo. En este tema es importante que revisen la ley, si son titulares de concesiones de cualquier tipo o de autorizaciones de cualquier tipo, es importante que revisen la Ley Federal de Telecomunicaciones en el capítulo de prórrogas. ¿Por qué? Porque existe una regla específica para la solicitud de otorgamiento de prórroga, es decir, tienen que solicitarla en una temporalidad específica durante la vigencia de su concesión o autorización. No pueden esperar al último día antes de que se vence el plazo para solicitar la prórroga. Entonces es muy importante que chequen estas temporalidades porque si se pasan de esa regla, de esa temporalidad para la solicitud de prórroga, el IFT en el estudio les va a decir que lo presentaron fuera de tiempo y por lo tanto no es viable conforme a derecho el otorgamiento de la prórroga para su concesión o autorización. Entonces es importante que tengan bien vigente por ahí, que se pongan recordatorios de qué vigencia tienen sus títulos y en caso de que ustedes lo requieran, pues solicitar la prórroga en los plazos legales, ¿no? El segundo tipo de determinación es por renuncia, es decir, yo como titular de una concesión para uso comercial puedo determinar de repente, esperemos que no, los que están escuchándonos si sean operadores, pero puedo determinar en 4 o 5 años o en 10 años que ya no es viable continuar con mi proyecto porque económicamente no es viable, porque técnicamente no es viable o por cualquier razón que me incumba, puedo ir a decirle al IFT que renuncio a los derechos de mi título de autorización o concesión, ¿no? Esto se hace a través de un escrito libre en el cual se señalan las razones por las cuales estamos renunciando previamente
a los derechos derivados de esta concesión o autorización, y el IFT tomará nota y emitirá un acuerdo en donde se señala que ya no podemos ejercer los derechos derivados de esa concesión o autorización. Y aquí también ojo con el tema de las responsabilidades, ¿no? El hecho de que el día de hoy renuncie a mi título de concesión no me exime de haber dado cumplimiento durante la vigencia que tuve esa concesión o autorización a las obligaciones derivadas del mismo. Es decir, si la autoridad determina que hace un año incumplí con alguna obligación derivada de mi concesión o autorización, pues puede promover un procedimiento administrativo para hacerme saber que incumplí con esa obligación, ¿no? ¿Me ayudas, Rubén, a regresar al slide pasado? Me falta todavía explicar el tema de la revocación. La tercer causal de terminación de las concesiones o autorizaciones es la revocación, que esta pues tiene una doble modalidad. Es una causal de terminación, pero también es una sanción señalada en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Si se van al artículo 303, ahí desarrolla esta modalidad tanto de sanción como de terminación de concesiones y autorizaciones. Está dividido en dos. La inmediata, en el propio artículo señala cuáles son las causales que dan pie a una revocación inmediata de tu título de concesión o autorización. Estas son causales obviamente enfocadas a la gravedad del acto que está cometiendo el concesionario autorizado. Y la segunda vía para la revocación de concesiones o autorizaciones es cuando previamente, a través de un procedimiento sancionatorio llevado a cabo por el propio IFT, al particular concesionario autorizado se le ha sancionado en por lo menos 2 ocasiones por alguna de las causas previstas en el propio artículo 303 y que estas sanciones causaron estado, ¿no? O sea, están firmes. Estas son las dos vías por las cuales te pueden revocar tu título de concesión o autorización. Es importante también que sepan que en caso de que les hayan revocado los derechos de su título de concesión, van a estar inhabilitados por 5 años para volver a solicitar concesiones por sí o por una tercera persona. ¿Esto qué implica? Que si yo, Sofía Solís, tenía un título de concesión para uso comercial y cometí alguna causal de revocación inmediata y el IFT me revocó mi concesión, no puedo pedir en los próximos 5 años otro título de concesión, ni a través, por ejemplo, de telecomunicaciones o LIS SASB, ¿no? Es importante que sepan esto, que este tipo de causal de terminación es una sanción que va más allá del tiempo, ¿no? Te puede perjudicar hasta 5 años adelante en que no vas a poder solicitar una nueva concesión. Ahora sí, el cuarto tipo de causal de terminación de las concesiones, ¿me ayudas, Rubén, con el próximo slide, por favor? Es el rescate. Esta figura está relacionada 100% con el bien de dominio público que puede ser concesionado a través del IFT, que es el espectro radioeléctrico, o recursos orbitales. Recordemos que si bien se otorga a particulares para su explotación, siempre el Estado va a seguir ejerciendo la rectoría, no te lo da en una propiedad, te permite que lo explotes, pero la titularidad siempre la tendrá el Estado. Y justamente esta figura del rescate va asociada con recuperar ese espectro radioeléctrico por algunas causales, ¿no? La primera es cuando lo exige el interés público, es decir, si el IFT, también estas facultades soberanas, determina que hay un interés público de rescatar ciertos segmentos de espectro, lo puede hacer a través de esta figura, ¿no? También en caso de temas de seguridad nacional, a solicitud del Ejecutivo Federal, el IFT también puede decirte, oye, si yo te di en concesionamiento estos segmentos de espectro o estos recursos orbitales, pero por temas de seguridad nacional necesito rescatarlos y bueno, te lo va a solicitar, ¿no? También el tercero, que tal vez es el que tenemos un poquito más claro con ejemplos, es el cuándo se van a introducir nuevas tecnologías. Si recuerdan, el apagón analógico de hace algunos años tenía como objetivo justamente recuperar espectro radioeléctrico que estaba siendo usado para televisión analógica, para poderlo para transitar a la televisión digital y poder reutilizar o reasignar ese espectro a una nueva tecnología en donde era mucho más viable. En este caso se otorgó para servicios móviles porque en ese momento histórico la tecnología permitía que ese segmento de espectro fuera utilizado por una nueva tecnología de forma más eficiente. Lo vamos a ver en el próximo módulo sobre espectro radioeléctrico, que es esencial el uso eficiente de espectro al ser un bien de dominio público que es finito, ¿no? O sea, que no es, que es contabilizable y que en algún punto se va a terminar, perdón.
Entonces, es importante y es una facultad también del IFT evaluar para qué tipo de servicio es viable el espectro en el caso de que esté otorgado para un servicio que ya no es tan eficiente, lo puede recuperar y otorgarlo a través de licitación pública a otro tipo de servicios, ¿no? También puede existir el rescate para solucionar problemas de interferencias perjudiciales, en el caso de que se hayan otorgado quizá 2 concesiones sobre segmentos de espectro, que uno esté otorgado título primario y otro secundario y se estén causando por ahí problemas de interferencias perjudiciales. El IFT también tiene esa facultad de rescatar esos segmentos de espectro para terminar esas interferencias perjudiciales, ¿no? También para el caso de que se tenga que cumplir con algún tipo de tratado internacional en donde México sea parte y sea obviamente obligatorio. También, si eso conlleva, esto está también más enfocado a temas de recursos orbitales, si el IFT considera necesario hacer este procedimiento de rescate, también tiene la facultad de hacerlo siempre en este ejercicio de la soberanía, ¿no? También para el reordenamiento de bandas de frecuencia, el IFT lo va a poder hacer de forma automática. También un ejemplo importante de esto es, por ejemplo, en años pasados, más bien en sexenios pasados, se otorgó espectro para determinados proyectos de educación, para interconectar todas las escuelas y para llevar internet ahí a todas las escuelas de educación pública, y el IFT en fechas recientes determinó que iba a otorgar unos nuevos segmentos para ese mismo uso, rescatando el espectro que ya tenía, ¿no? Porque lo iba a asignar a nuevas tecnologías. Este es un ejemplo también bastante claro de cuando el IFT hace este reordenamiento de, bueno, este segmento me sirve mejor para esto, o es más eficiente para esto, pues va a utilizar esta figura de terminación para poder recuperar el espectro que ya le había otorgado previamente a algún tipo de concesionario de cualquier uso, ¿no? Y la última causal como de rescate es para dar continuidad a la prestación de servicios públicos, ¿no? Como lo vimos, si es necesario para la prestación de algún tipo de servicio público, para la continuidad de ese servicio público, el rescate de ciertos segmentos del espectro, el IFT lo puede hacer en estas facultades que tiene, ¿no? Y la quinta causal de terminación de las concesiones es la disolución o quiebra del concesionario. Esto está también más enfocado al derecho mercantil, pero en caso de que yo, concesionario, entre a un proceso de disolución o quiebra, tengo la obligación de darle notificación al Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque pues como estoy prestando un servicio público, como ya lo vimos, hay esa obligación de dar continuidad a la prestación de servicios públicos. Entonces, si yo, concesionario, entro en disolución o quiebra y ya estoy imposibilitado para la prestación de servicios de telecomunicaciones, pues tengo que avisarle al IFT para que se tomen las acciones necesarias y no deje a mis usuarios pues ahí sin contar con este tipo de servicios de un día para otro, ¿no? Estas serían pues las cinco causales de terminación de las concesiones. Me parece que por ahí hay una última. ¿Quieres tú explicarla, Rubén, el tema de la requisa? Claro. Nada más aquí ya que tratándose de concesionarios. Ay, se te fue el audio. Pero bueno, yo, si quieren, en lo que Rubén recupera su audio, les explico que también el hecho de que termine tu concesión y te hayan otorgado algún bien de dominio público, en este caso espectro radioeléctrico o recursos orbitales, al terminar esa concesión, no es que esos recursos orbitales o ese espectro radioeléctrico se quede contigo. El Estado va a llevar este ejercicio de revertir, es decir, recuperar ese bien de dominio público para que regrese como a la soberanía o a la administración del Estado y pues lo pueda reasignar para alguien más, ¿no? Aquí también es importante, y esto viene en la Ley Federal de Telecomunicaciones, que el gobierno federal tendrá una especie de derecho de preferencia en adquirir los equipos o las instalaciones con las que se estuvieron prestando los servicios públicos a través de estos medios de espectro de recursos orbitales para que los pueda adquirir. Es decir, si por cualquier causal se revierten los bienes de dominio público a la nación, el Estado también tiene ese derecho de preferencia de decir, oye, yo quiero adquirirte pues la infraestructura, los bienes muebles o inmuebles, para que yo pues me haga cargo de la prestación de este tipo de servicios, ¿no? Y nada más nos falta ya la última figura, que también es importante explicarla, la requisa. Ay, ya regresas. Gracias, Sofi.
Bueno, en realidad la requisa no es una causa de terminación de las concesiones, sino que es una situación temporal. La verdad es que la requisa tiene su origen en el derecho militar y justamente era en tiempos de guerras que se requisaban bienes para poder, digamos, pues solventar algunas necesidades en estados de emergencia. Entonces, esto se retoma también en la parte de telecomunicaciones y justamente cuando ocurre algún desastre natural, guerra, alteración de orden público que sea grave y que se prevé que eso va a causar un inminente peligro a la seguridad nacional, a la paz del país o a la economía también, y para garantizar en este caso la continuidad de la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, aquí sí el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, podrá requisar y hacer el uso como juzgue conveniente, ¿no? La verdad es que, pues, no se ha dado, en este caso, la requisa en materia de telecomunicaciones, pero un ejemplo hubiera sido que justamente ahora en pandemia, ¿no? Que se saturaban las redes, que hubo, pues, digamos, una demanda muy importante de capacidad para acceso a Internet por diversas necesidades, no hubiese habido disponibilidad por parte de los concesionarios y por el instituto para, digamos, pues solventar las necesidades del público en general y podrían haber determinado algún tipo de estado de emergencia y realizar una requisa a equipos de telecomunicaciones de concesionarios. Afortunadamente, como sabemos, tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como los diversos concesionarios, pues colaboraron para poder solventar estas necesidades y no se llegó, ¿no? Pero este podría ser un ejemplo de requisa. La requisa se da sobre vías generales de comunicación y también sobre bienes muebles o inmuebles y derechos necesarios para operar estas vías generales de comunicación, ¿vale? Puede ser sobre estos dos y como les decía, pues realmente es un proceso temporal, no puede ser eterno. Aquí están justamente las características. El instituto va a coadyuvar técnicamente en el proceso de requisa, es decir, en toda la parte que no esté especializada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues va a tener que intervenir el instituto. El Ejecutivo va a poder utilizar personal al servicio de las vías generales de comunicación sujetas a requisitos, es decir, aparte de que digo, a ver, temporalmente me voy a quedar con tus vías generales de comunicación, con los bienes muebles e inmuebles, también puedo exigirte que el personal que de por sí trabajaba ahí, pues esté elaborando durante este tiempo de la requisa. Y importante, la requisa se mantendrá mientras subsistan las condiciones que lo originaron. Si hubiera alguna guerra, un desastre natural, etcétera, pues podría subsistir durante el tiempo que se lleve, digamos, ese desastre natural o la guerra. Aquí, por ejemplo, en cuestiones de desastres naturales tampoco ha sido necesario porque también ha habido colaboración. Inclusive los concesionarios tienen la obligación de tener algún plan de contingencia para poder llevar a cabo, pues digamos, la colaboración cuando se presenten este tipo de situaciones. Y también se va a designar un administrador para la afectación a las vías y bienes sujetos a requisitos, es decir, si va a haber alguien que esté pues ahí viendo qué es lo que pasa con los bienes, también para que no digan, oye, pues ya desaparecieron y no sé qué sucedió con ellos, hay alguien responsable. Y también es importante, no es nada más de que, oye, dámelos y temporalmente y ya cuando regresen, pues a ver si tu negocio todavía jala, ¿no? Va a haber una indemnización a los sujetos que son objeto de la requisa, excepto cuando haya caso de guerra, y, y esto va a ser por los daños y perjuicios ocasionados, es decir, cuánto yo dejé de percibir porque tú te quedaste con o requisaste mi red, ¿no? Y ahora sí, eso sería todo. Les comentamos que nos íbamos a hacer un poquito más rápido. Esperemos que tengamos tiempo si hay alguna pregunta por ahí también todavía. Muchas gracias. Sofía, Rubén, muchas gracias. El tema es muy amplio y da para mucho y seguramente comentarios. El tiempo no nos da mucho hacerlo, pero les recomiendo que nos compartan esas preguntas o las tengan preparadas para la siguiente sesión del día miércoles. Yo tengo una pregunta muy rápida. Si yo tengo una concesión única, ¿tengo derecho o está incluido en esa concesión única modalidades de autorizaciones? ¿O tiene que ser independiente? Si yo quisiera con mi concesión única, por ejemplo, hacer un cruce de frontera, necesito también tramitar esa autorización independientemente de mi concesión. Así es.
Sí, sí, definitivamente. La concesión única para uso comercial es justamente lo que comentábamos, ¿no? El primer tipo de concesión. ¿Qué es lo que puede hacer con eso? Te da autorización o te da el permiso para poder prestar un servicio público de telecomunicaciones. Todos los derechos que sean, digamos, contingentes o que vayan aparejados a vías generales de comunicación, tienen una regulación específica, ya sea con autorizaciones de este tipo. Te digo, si quieres un cruce fronterizo, forzosamente tienes que llevar a cabo digamos, este trámite. Igual si quisieras la explotación de recursos orbitales de satélites extranjeros, también tendrías que llevar a cabo el trámite de autorización. No podemos saltarnos este tipo de cuestiones. Inclusive, un ejemplo también de esto es la parte de infraestructura, ¿no? O sea, si tú quieres montar cierto tipo de infraestructura, aunque tengas ya tu concesión y tu concesión diga que puedes prestar el servicio público de telecomunicaciones, hay normativa local que tenemos que ver en materia de desarrollo urbano. Inclusive también, como sabes, si quisieras tú montar infraestructura sobre el sistema eléctrico nacional, hay un trámite que hacer directamente con divisiones de CFE, ¿no? Es algo parecido. Entonces no podemos saltarnos estas autorizaciones que van aparejadas con el marco regulatorio y sobre todo también con el cumplimiento regulatorio de tus obligaciones, ¿no? Como concesionario. No sé si Sofi quería comentar algo también. Pues no, nada más recalcar, justo Daniel, que son procedimientos administrativos distintos, ¿no? La concesión única te da el derecho de prestar un servicio público de telecomunicaciones, pero como les decía Rubén, también recordemos que el IFT es competente en materia de prestación de servicios públicos, ¿no? Pero no te otorga automáticamente la concesión la posibilidad de instalar infraestructura en tu localidad o de acceder a red eléctrica nacional o de justo, como tu ejemplo lo decía, de instalar cruces fronterizos. Ese es un procedimiento administrativo diferente en donde tendrás que acreditar que tú ya eres concesionario justamente y que tienes el derecho de instalar ese tipo de infraestructura para la mejor prestación de tus servicios públicos, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Tenemos aquí José Humberto Reyes, nos comparte sus datos de contacto. Muchas gracias, José Humberto. José Antonio Magaña también nos lo comparte. Centro sí. Luis Potosí de Colima, muchas gracias. Y tenemos aquí un comentario de José Luis Moya que nos dice: un proveedor WIS requiere autorización o concesión. Ofertará servicios en varias zonas geográficas, ¿no? Requiere autorización o concesión si ofertará servicios en varias zonas geográficas. Bueno, mira, este es un tema bastante discutido, ¿no? ¿Qué tipo de título habilitante se necesita? La verdad es que aquí diríamos que es opinión personal, porque, o sea, también hay, digamos, abogados que te dirán, no, no necesitas lo mínimo, ¿no? La verdad es que nosotros siempre nos decantamos a el mercado de operadores de acceso a Internet inalámbrico, por su propia naturaleza, siempre va a necesitar enlaces de largo alcance normalmente y tener una red propia de distribución, ¿no? Entonces, al estar en este entendido, esa red que están formando es una red pública de telecomunicaciones, de acuerdo a la definición que ya vimos, ¿vale? Y la propia ley establece que los únicos, digamos, que pueden ser titulares de concesión de redes públicas de telecomunicaciones son los concesionarios, no así los autorizados, ¿no? Inclusive la autorización para comercializar servicios públicos de telecomunicaciones dice justamente al final sin ser concesionario. Entonces, dentro de nuestro punto de vista, si tú vas a tener una red de distribución, no va a ser tus enlaces para tú llevar tu capacidad de acceso a Internet que te está proveyendo tu mayorista de un lugar a otro, deberías de tener una concesión, ¿vale? Ese es, digamos, sí hay asegúnes ahí que podemos ver más específicamente, pero esto se los comentamos como regla general. ¿Por qué? Principalmente porque en caso de que tú optes por un criterio un poco más laxo y dices, hay una concesión, que diga, yo tengo una autorización y estoy instalando una red pública de telecomunicaciones, tal vez podría haber forma de defenderlo, ¿no? Pero es arriesgarte a una verificación.
a un procedimiento de sanción o un probable inicio de procedimiento de sanción, y todo eso va pues conllevar energía y también pues gastos, ¿no? Para poder defender el criterio que tú ya estableciste. Entonces, pues desde nuestro punto de vista, si vas a operar de esta manera, ¿no? Como lo dice, y con una red propia, tendrías que tener una concesión. Muy bien, pues muchas gracias, creo que está claro. Ya vamos a tener unos minutos abierta la sesión en lo que pedimos para que nos dejen datos de contacto, preguntas, comentarios, y pues recordarles que la tercera sesión es el próximo miércoles 18, pero a la mañana, misma liga en la que empezamos, y pues por mi parte es todo. No sé si quieran hacer un último comentario, Sofía, Rubén, adelante. Pues nada, justamente dar las gracias, Daniel, y comentarles que la próxima sesión se hablará específicamente sobre espectro radioeléctrico. Vamos a estudiar su naturaleza jurídica, qué es, cómo se concesiona, cuáles son las concesiones en materia de, más bien las concesiones que involucran el uso de espectro radioeléctrico, los procedimientos de otorgamiento y las causales también, igual determinación de ese tipo de concesiones, ¿no? Que al ser el bien de dominio público pues estrella en telecomunicaciones y radiodifusión, merece una sesión específica. Excelente. Pues muchas gracias. No me queda más que agradecerles nuevamente a los asistentes por el tiempo que nos comparten. A Salazar y Solís y a Rubén, muchas gracias nuevamente por la información, por compartirnos sus experiencias, sus conocimientos. Y pues nos vemos por aquí el próximo miércoles, si Dios quiere. Que tengan un extraordinario viernes y un sensacional fin de semana. Seguir cuidándose, por favor. Así es, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, tengan buen día.